Muy buenas noches. Hoy día, enero, prácticamente ya terminando enero y estando ya a 1 de febrero, damos inicio a nuestro segundo capítulo de Geopolítica sin Fronteras. Primero quiero entregar una observación general con respecto al primer programa donde se hizo el análisis de Venezuela y la relación con Estados Unidos. Y si bien es cierto, hay una observación muy importante que hacer. Se hizo en la oscuridad, de noche, en el amanecer, en la penumbra, en la oscuridad absoluta, y es más que nada para darle ese tenor y acompañamiento a la operación que hicieron las Fuerzas Especiales Americanas. Hoy en día estamos con más iluminación y estamos con dos invitados desde Chile. El primer invitado es un oficial de ejército muy profesional, profesor de geopolítica, especialista en operaciones especiales, David Cerón, bienvenido. Gracias, Hernán. Y también damos la bienvenida a Alexis Figueroa, ex oficial de ejército, especialista en todo lo que está relacionado con tanques, ¿no? Y la verdad es que está estudiando Derecho y a punto de dar su examen de grado, más de 25 años de carrera, un excelente oficial también, así que buenas noches, Alexis. Buenas noches, querido amigo. Muy buenas noches y muchas gracias por tu invitación. Bueno, la particularidad de este programa es hacer un análisis de cuál es la situación actual política entre Cuba y Estados Unidos. Y para ello hemos encontrado necesario realizar este programa, que es una cápsula de 30 minutos y que tiene la finalidad, más que nada, en entregar algunos conocimientos que están relacionados con lo que está pasando. En este plan, nuestro segundo invitado, David Cerón, va a estar encargado de realizar el contexto histórico, va a hacer el segmento de análisis del problema que se está viviendo, y con Alexis vamos a tocar todo lo que es la conversación, el contrapunto, algunas anécdotas o datos curiosos que están relacionados entre este país que lleva más de 70 años en una dictadura comunista. Y arrancamos con esto que sin duda es una amenaza inusual y extraordinaria. La verdad es que el presidente Trump está apretando el botón de pánico en la actualidad y está haciendo un cerco financiero, económico, en el fondo, para poder terminar con el gobierno de Díaz-Canel. Bueno, Fidel Castro, en el fondo, llega al poder en el año 1959 y está en el poder hasta el 2008, ¿no? Fidel Castro llega derrocando a Fulgencio Batista, también que fue otro militar que estuvo más de 7 años en una dictadura. La verdad es que se producen temas bien particulares con respecto a esa situación, debido a que Fidel Castro fue apoyado por la Unión República Socialista Soviética, y en ese sentido es necesario realizar los análisis que corresponden con respecto al tema, porque después vamos a ver que se generan varios cambios con ese tema. Pasamos a la otra. La relación con Estados Unidos claramente se deteriora en 1961, cuando se rompen las relaciones diplomáticas, y hay ahí una operación de la CIA, ¿no es cierto?, que la vamos a ver con detalle en el transcurso del programa, que es cuando se invade Bahía de Cochinos. Y claramente en 1962 viene el problema de la crisis de los misiles. Hay una ideología que está relacionada entre Cuba y la Unión República Socialista Soviética, ¿no? Ahí vemos a Nikita Khrushchev junto al expresidente socialista comunista Fidel Castro, y donde en el fondo la instauración de un sistema socialista nacionaliza las empresas, las propiedades, muchas de ellas son americanas, y obviamente ocurre lo que todos sabemos, ¿no? Empiezan todos los problemas políticos, económicos y sociales dentro de la isla. Durante décadas, Cuba se transforma en un aliado estratégico de la Unión República Socialista Soviética, hasta que se cae la perestroika con el presidente Gorbachev. Hay una apertura bilateral, ¿no es cierto?, que parte con el presidente Obama desde el 2014 y el 2016. Esa apertura está relacionada con afectar a los viajes y a las remesas desde Estados Unidos que iban hacia Cuba. Ahí se producen restablecimientos de vuelos comerciales entre ciudades como Miami, Nueva York, Habana, y existen diferentes autorizaciones y categorías para, en el fondo, tener ciertas licencias en lo que respecta a educación, religión e intercambios culturales con la isla. Y estamos hablando que esa apertura se produce con el hermano del presidente Fidel Castro. Cuando hablamos de las remesas desde Estados Unidos a Cuba, hay cambios claves, ¿no es cierto? Se eliminan los límites en el envío de remesas familiares, hay algunas que están restringidas con
$500 en forma trimestral y esas autorizaciones de remesa no familiares para apoyar al sector privado cubano. Se producen más facilidades para que puedan entrar los dólares americanos a través de Western Union, que en el fondo opera en toda Latinoamérica. Y el contexto naval actual, Estados Unidos tiene una flota desplegada a través de 2 portaaviones que están en la zona, aproximadamente 12.000 militares en la región, preparándose, tal vez, no lo sabemos, para una operación militar, a pesar de que Estados Unidos está buscando por otra vía poder aniquilar o terminar con el gobierno cubano. Bueno, pasamos a qué es lo que nos cuenta David con respecto a su análisis. Al respecto, ¿eh? Al respecto, oye, Hernán Patricio, Alexis, mire, antes de hablar de historia y cosas por el estilo, me gustaría tocar el punto de qué es la geopolítica, ¿ya? Porque una de las tantas cosas que son interesantes del fenómeno eh, es sobre todo qué es Cuba, ¿ya? Porque no es netamente una cosa política, sino que lo fundamental es la ubicación, ¿ya? Entonces, en este caso, si es que tomamos una de las tantas definiciones de geopolítica, que sería: geopolítica es la influencia de la geografía en el desarrollo de los estados, ¿ya? O sea, cómo me influye el lugar donde estoy y los recursos que tengo en función de dónde me estoy moviendo, de dónde estoy en mi posición en el mundo y mi posición respecto a los centros de poder, centros financieros, políticos, cosas así, ¿bien? Más o menos se entiende la lógica. Entonces, visto de esa manera, hay que mirar a Cuba con varios factores bien concretos que son interesantes, porque la ubicación que tiene le permite acceso al Golfo de México, Mar Caribe, al Atlántico. Entonces, uno dice: oye, la isla está bien ubicada, ¿ya? Vale decir, puede controlar o influir en rutas comerciales, y su ubicación relativa con otros países y centros de poder es bien interesante, ¿ya? Entonces, de ese punto de vista, Cuba no es cualquier país. Es una isla grande, está en el corazón del Caribe y está muy cerca de Estados Unidos. Por lo tanto, en este caso, para el caso cubano, eh, no es un detalle la cercanía, sino más bien es un factor estructural, político, de desarrollo de la isla, ¿ya? Esa cosa, eso hay que tenerlo siempre considerado, porque las decisiones que tomaron, lógicamente influyen en eso, pero sobre todo la decisión en relación a la ubicación, ¿ya? Entonces, Cuba, por sí, por la ubicación, eh, está destinada a ser un actor estratégico, político estratégico relevante, ¿ya? Dependiendo de con qué color, qué camiseta se ponga, ¿ya? ¿Ya? Entonces, su ubicación es mucho más importante que su tamaño económico, ¿ya? Entonces, ese punto se enlaza después con lo que vamos a ver, con lo que se ve en la historia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que por lo general se mira a Cuba desde la ideología, pero en realidad, antes de ser un problema ideológico ahí en el cercano a Estados Unidos, Cuba siempre va a ser un problema geográfico, ¿ya? Ese es el punto que uno tiene que considerar antes, o sea, que hay que considerarlo antes de pensar en Cuba, de su política y cuestiones, dónde está ubicada, ¿ya? Entonces, dentro del contexto histórico desde la Revolución y la Guerra Fría, eh, si miramos la Revolución Cubana de esa lógica, claro, uno dice: si bien tuvo apoyos, cuánto apoyo, nace como proyecto soviético propiamente tal o más o menos, ¿ya? Entonces, porque se supone que nace de algo, ¿ya? Nace contra algo. Entonces, ese proceso revolucionario nacionalista que busca autonomía, ya, pero resulta que después buscan aliados, ¿ya? Y ahí es donde ya se tiñe mucho más de color, ¿ya? Entonces, el punto o el problema está en que en plena Guerra Fría, obviamente Estados Unidos, entendiendo que habían gobiernos militares prácticamente en toda la región, eh, no va a estar dispuesto a un actor político autónomo o con otras influencias tan cerca.
Ya, eso es. Suena de toda lógica visto desde este año 2026. Pero si lo miramos en contexto, era un tema. ¿Ya? Siempre va a ser un tema. Entonces, ya hay un punto ahí que hablamos de la ruptura diplomática, las sanciones, la invasión en Bahía Cochinos, que fue un fracaso. Eh, y posteriormente su influencia con la antigua Unión Soviética. Entonces, cuando ya tenía de rojo la isla, eh, empieza a ser un problema gigantesco, porque en teoría está en el área chica, ¿cierto? Entonces, Sí, bueno, eh, y ahí una isla en el área chica deja una isla pequeña, o sea, con una economía más o menos, con una influencia menor, se podría decir, pero por efecto de su ubicación, Cuba deja de ser Cuba, la isla, y empieza a ser una pieza del tablero global, dado por la extensión que tiene la Unión Soviética en el continente americano. Y ahí ya hablamos de la Guerra Fría, crisis de los misiles, pero eso espero que lo toquemos en más extensión, con mayor extensión en un rato más. Sé que Alexis es el, el, el hombre que tiene cierta fascinación por esa etapa. Entonces, bueno, Cuba está marcada como caso especial, una isla pequeña, pero con un simbolismo gigantesco. ¿Ya? Todo gracias a su ubicación geográfica. Bueno, ya hablamos un poquito, Patricio ya tocó una parte de lo que es el cierto de hielo impulsado por Obama, eh, y es pero relevante reconocer algunas cosas especiales, que la política de aislamiento no había logrado su objetivo, Correcto, aislarse, claro. digamos, aislarse probablemente tal, no resultó, por diferentes motivos. ¿Ya? Entonces, ahí, ahí se las dejo para que empecemos a hablar de lleno de esa materia en particular. Perfecto, Patricio, Alexis, juegue. perfecto. Alexis, nuevamente. dime. Nuevamente, bienvenido y un gusto verte después de tanto tiempo, ¿no? No, amigo, oye, te agradezco muchísimo la invitación, de verdad, porque es interesante justamente hablar de diversos temas y a veces poder aportar con datos anecdóticos, con datos históricos, con algún datillo extra por ahí, siempre está su dato rosa, que es importante de poder compartir a veces con el resto de la gente que nos ve. Mira, antes de iniciar me voy a tomar un pequeño momento solamente para poder solidarizar un poco con, primero, las víctimas de los incendios en el sur de Chile, que no son pocas, son Sí. bastantes. Lamentablemente, y por la mala gestión de este gobierno, también solidarizar con aquellas víctimas de los incendios de la región de Valparaíso, que hasta el día de hoy no han visto en nada respecto de la reconstrucción. Y paralelo a eso, contarte a ti, Patricio, que está allá en Colombia, que bueno, ayer Santiago tuvo una lluvia inesperada y que provocó Tremendo. un tremendo desastre en la zona de Maipú, Padre Hurtado, donde también hay Sí. un montón de compatriotas que también están sufriendo y remándola, Sí. como nos ha tocado remarla como buenos chilenos durante los últimos años. ¿Ya? Alexis, sin duda me adhiero a tu pensamiento y a tu análisis con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. Sí, hemos estado viendo la catástrofe que ha sucedido en la octava región. Esperamos que la reconstrucción sea rápida y este tema de la etapa de emergencia se pueda actuar más rápido que frente al incendio en la quinta región. Y efectivamente, ayer veíamos las cadenas internacionales cómo afectó la lluvia a la zona central y era como estar viendo una imagen del mes de agosto, cómo estaba lloviendo y todas las inundaciones. Sí, Y es claro. justamente innecesario lo que dijo David al comienzo. Lo conversábamos, el tema de los recolectores, agua, lluvia. La verdad es que nadie piensa en el mantenimiento y creería yo que también Senapred llega en último momento.
Es que sea, ahí tenemos para otro esa- podcast donde podemos hablar de tremendo. las cero políticas institucionales, la falta de Cuesta una estrategia mucho, de Estado para poder enfrentar este tipo de situaciones. Ese es otro cuesta, tema. cuesta mucho Voy a retomar ahora y nos vamos. Entonces, ese da para muchísimo y es bien Para interesante también, ¿eh? muchísimo, Ese- para muchísimo, para muy muchísimo, interesante. la gestión para de catástrofe muchísimo. es vital, y quienes El están concepto, liderando los equipos, fundamental, desastre natural, el cómo concepto operar. del funcionamiento interagencial no funciona ni nada por el estilo, así que Oye, nos da pero para mucho. un puntito, un solo punto. ¿Se Dale, por favor. acuerdan al presidente Sebastián Autorizado, Piñera después del autorizado. terremoto? Oh, ¿cuántos no se acuerdan hoy día? Y ahora que Sí. con sus piñericosas, sus cosas, da para mucho para. Con todo da para mucho, pero por Pero, Dios que lo echamos pero de menos. que había buena gestión ahí. Era Sí, muy, sí. muy eficiente, muy eficiente. La verdad es que, además que tienes que pensar que justamente el terremoto se produce el año que él llega al gobierno, ¿no? Eso fue el 27 de febrero del 2010. Fue una semana, Él, claro, y 10, él 12 entra días en después. marzo y llega Sí, todo el proceso de reconstrucción, pero así es, Se recibió con el país en el suelo. así, a mil por hora. A mil por hora. así es. Bueno, Así que, vamos a retomar que lo echamos de con menos. Cuba para el tema que nos convoca. Que en paz descanse nuestro expresidente Sí, Sebastián por Piñera. supuesto, por Tienen supuesto, todo nuestro respeto y para descanse. sin También, duda alguna. también me sumo a la situación especial que vimos esta semana. Este programa va dedicado a Eduardo Jara. Así que a sus familiares, a todos sus compañeros de generación, a todos los más y menos antiguos que lo conocimos, que en paz descanse, una excelente persona, un excelente militar, Un gran hombre, un gran un hombre. gran hombre, sin Así duda que alguna. va dedicado este programa a ti, combatiente, al cielo. Vamos, Alexis, te escuchamos. Bien, para contextualizar históricamente lo que es Cuba, porque en realidad todos los temas que plantea David respecto de la geopolítica son sumamente importantes porque efectivamente Cuba se sitúa por su posicionamiento geográfico como un punto totalmente relevante en la geopolítica mundial. Sí, Ah, si tratamos de echar atrás la máquina, nos vamos hacia inicios del siglo XX, y fue justamente la enmienda Platt, que la habíamos conversado con anterioridad ahí sí, tras bambalinas. sí, Ese fue en términos poco académicos, pero necesarios para la comprensión, fue prácticamente un apéndice que Estados Unidos en 1901 le impuso a Cuba, para que lo colocara en su constitución. Entonces, correcto. ese apéndice, esa enmienda que coloca Platt en la constitución cubana, básicamente lo que fija son condiciones. ¿Y condiciones para qué? Para que Estados Unidos retirara sus tropas, y de esta manera sí, con las tropas fuera, tratar de influir severamente en la soberanía cubana, en Correcto. amplios, en En diversos amplios tipos ejes. sí, en amplios ejes, en Sí. el tema económico, en el tema militar principalmente. Ujú. Entonces, eso genera que desde comienzo del siglo XX, la relación entre Estados Unidos y Cuba haya estado marcada por una profunda influencia cultural, ¿ya? Una profunda influencia cultural, una profunda influencia económica y una profunda influencia social, de Estados Unidos sobre la isla principalmente. Ujú. Tras la independencia formal que se genera en Cuba en el año 1902, Estados Unidos mantuvo una presencia activa y determinante a través justamente de esta enmienda, ¿ya? Y que le otorgaba, en términos generales y en términos prácticos, el derecho a intervenir en los asuntos cubanos, y lo cual sentó, por supuesto, las bases de una relación totalmente asimétrica, eh, y que reflejó no solo la política, sino también la vida cotidiana del cubano. Durante la primera mitad del siglo XX, la cultura estadounidense penetró, pero profundamente, en la sociedad cubana. Las empresas norteamericanas dominaron los sectores, por ejemplo, lo más conocido, el tema del azúcar y el turismo. El azul. Pero también fueron influyentes en la empresa energética, convirtiendo a La Habana en un destino total y absolutamente turístico, ¿ya? Y básicamente privilegiado, como destino de ocio para el ciudadano norteamericano. Entonces, ¿qué pasa? Que el cubano empezó a vivir
de esta afloración de hoteles, casinos, publicidad, el cine de Hollywood, la música popular, todo eso que venía de Estados Unidos convivía en el día a día con la cultura local cubana. Y esto especialmente se reforzó mucho durante la década de los años 40 y los años 50. Entonces no era extraño, por ejemplo, comprender de que los cubanos consumieran productos, consumieran la moda, las expresiones culturales y todo aquello que provenía de Estados Unidos. Claro, tal como... Pero esto es totalmente es lo mismo, lo que ha vivido esta otra parte también llamada y conocida como el patio trasero norteamericano, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Sin embargo, esta influencia, por supuesto, que generó las desigualdades sociales y un creciente descontento. Y que ese descontento, por supuesto, terminó con la Revolución Cubana del año 59. Y a partir de ese momento, el nuevo gobierno, que era totalmente revolucionario, rompió de forma abrupta con toda esta presencia norteamericana en la isla. Nacionalizando las empresas, por supuesto, que es como también, dicho sea de paso, lo primero que le gusta hacer a este tipo de administraciones, un poquito más centralista, claro, y por supuesto nacionalizan las empresas, como ya les dije, y redefinieron la identidad cultural cubana, con una oposición pero tremenda al modelo norteamericano. Entonces, y este proceso desemboca ya en el enfrentamiento político que culminaría, sin lugar a dudas, con la crisis de los misiles del año 62. Entonces, pero paralelo a todo esto que está ocurriendo desde la Revolución Cubana hasta aproximadamente los inicios del año 62, es que se produce un fenómeno que es lógico y que tenía que ocurrir, y que es el fenómeno migratorio, que es un fenómeno clave en el desarrollo de la relación americana y cubana. ¿Por qué? Porque esta migración cubana, que va principalmente hacia Miami, trajo más de 100.000 cubanos en una primera etapa. Claro. Hoy día ya ese número es tremendamente superior. Claro, muchos de ellos pertenecían... Sí, muchos de ellos pertenecían a sectores urbanos y muchos de ellos también son profesionales. Lo que por supuesto dejó una falta de población especializada en Cuba. ¿Ya? Miami, que entonces era una ciudad relativamente pequeña, entonces se transforma rápidamente en un verdadero centro más cosmopolita, ¿ya? Y un dato anecdótico que lo traigo a colación acá es que en menos de 2 décadas el español, que era una lengua que prácticamente no formaba parte o no se hablaba para nada, con esta crisis migratoria comienza a convertirse en un idioma central en la vida pública y económica de la ciudad. Entonces es de esta manera que los negocios y los medios de comunicación y los espacios culturales cubanos se fueron abriendo espacios en cómo se llama en Miami, y fueron definiendo o redefiniendo la identidad que tiene la ciudad. Correcto. De tal manera que todo esto se termina centrando... Sí. Dime. En el fondo, Alexis se activa como una segunda lengua, ¿no? Del inglés pasamos al español rápidamente. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, más allá de todo el origen, hispánico que puede tener todo el lado sur de Estados Unidos, en esta época, ya entrando en la mitad del siglo XX, lo que hacen los cubanos es totalmente importante en el desarrollo, por lo menos en el desarrollo y en el apego cultural que va, o en la imagen cultural que va a proyectar Miami para el resto de América Latina. Claro. Y de ahí ya entramos de lleno en esta crisis de los misiles. La crisis de los misiles, no sé si quieren que yo empiece al tiro a profundizar un poquitito o a dar algún dato anecdótico respecto a la crisis de los misiles, o tienen algún otro tema que compartir. Respecto a Cuba, su desarrollo y cosas por el estilo. Ajá. Creo que da como para otra conversación. Es tremendo. Sí, da como para otra conversación, pero si lo miramos de la influencia de Estados Unidos en la región,
Porque claro, con el diario del lunes es fácil decirlo, ¿ya? Sí, por Pero supuesto. hasta ahí Claro. uno puede hacer los enganches del tipo de colonización que tuvo el anglosajón y el español. Entonces, si miramos al anglosajón y al español, anglosajón hacia América, digamos, Estados Unidos hacia América, digamos, post-colonización y cosas por el estilo, si es que Cuba hubiese tomado otra decisión, pongamos una situación hipotética contractual, no hay revolución. No, no. Cuba, pongamos, Cuba hubiese tomado la decisión de decir, a ver, en lugar de hacer esto, hago otra cosa. Por ejemplo, paraíso económico, hub logístico, hub turístico, Total. la infraestructura de la isla hubiese sido diametralmente opuesto a lo que estamos viendo ahora. Y lo más probable es que los fenómenos migratorios, la gente se da porque no tiene oportunidad, no tiene cómo desarrollarse. Y ahí Así es. bajamos de la geopolítica clásica, bajamos a geopolítica crítica, desarrollo local. ¿Ya? Desarrollo. Entonces, si hubiésemos visto el desarrollo local de Cuba, es otra cosa hubiese sido. ¿Ya? Es más, es muy probable que hasta lo que hablábamos recién del uso del español en Florida, hasta hubiese sido mucho menor, porque la gente no hubiese habido las migratorias. ¿No? Entonces, No, el punto está que lo interesante es las decisiones que se toman, políticas, cómo influyen también en el desarrollo, cómo influyen en las personas, cómo influye en, en este, comillas, desarrollo del Estado cubano. ¿Ya? Entonces, es muy interesante el fenómeno, el caso Cuba, porque pudo haber sido, ¿ah?, una joya, ¿ah?, en el Caribe. ¿Ya? Así es. sin duda alguna, sin duda alguna. Hubiese sido tal vez tan competitiva como República Dominicana, quién sabe. Bueno, anda a saber tú, digamos, cuál hubiese Yo sido. apostaría a que esa competitividad hubiese sido mayor o superior. Sin Porque duda. Estados Unidos Sin está duda.